La cubierta de observación del amanecer del destino estaba repleta de cadetes de toda la galaxia. Matías estaba de pie cerca de la ventana, observando la lanzadera que se aproximaba con una leve curiosidad. Llevaba solo 2 semanas a bordo de la nave de entrenamiento y aún se estaba acostumbrando a la extraña mezcla de especies que llenaban los pasillos. Había seres insectoides con demasiadas patas, criaturas flotantes que brillaban en la oscuridad y hombres pájaro con plumas que cambiaban de color según su estado de ánimo. A Matías todo le parecía fascinante. En la Tierra, había soñado con conocer alienígenas desde que la humanidad hizo el primer contacto hacía 3 años. Ahora estaba viviendo ese sueño, aunque algunos de sus compañeros fueran más difíciles de entender que otros. La charla en la cubierta de observación cesó de repente. Matías miró a su alrededor, confundido por el silencio. Una cadete Chitauri cerca de él, un ser parecido a una mantis llamado Trix, se alejó de la ventana con sus 6 patas temblando. ¿Qué ocurre?, preguntó Matías. El chip traductor de Trix hizo clic antes de que sus palabras salieran en tonos mecánicos y monótonos. Los Krell, 4 de ellos subiendo a bordo ahora. Matías había oído hablar de los Krell. Todo el mundo en la galaxia lo había hecho. Eran los depredadores supremos. Los guerreros que jamás habían perdido una guerra. Su imperio era vasto y poderoso, construido sobre la fuerza y el miedo. Se acercó a la ventana, deseoso de ver a qué venía tanto revuelo. La lanzadera atracó con un fuerte estrépito. La esclusa se abrió y 4 figuras enormes emergieron en el pasillo inferior. Incluso a través de la ventana, Matías pudo ver lo grandes que eran. Medían al menos 2,4 metros de altura, cubiertos de gruesas escamas que parecían una armadura. Sus brazos eran robustos y musculosos, con garras capaces de desgarrar el acero. Cuando uno de ellos abrió la boca para bostezar, Matías contó 3 filas de afilados dientes. Eran los cachorros Krell, los jóvenes enviados a entrenar con otras especies. Matías no podía imaginar lo grandes que debían ser los adultos. El mayor de los 4, un macho verde oscuro con cicatrices que ya marcaban sus hombros, caminaba al frente. Sus ojos escudriñaban el pasillo como si estuviera cazando. Detrás de él venían otros 3, una hembra con escamas rojizas, un macho delgado con marcas de un amarillo brillante, el más pequeño del grupo, y una hembra de un azul profundo. Mientras caminaban, los demás cadetes se apartaban apresuradamente de su camino. Los Chitauri se pegaron a las paredes. Los Lumens, los seres de cristal, atenuaron su luz interna como si intentaran volverse invisibles. Incluso los instructores, adultos experimentados de una docena de mundos, mantenían la distancia. El líder Krell, el grande y verde, parecía disfrutar de la reacción. Dejó escapar un profundo gruñido que resonó por el pasillo. Un grupo de cadetes Narad, los que respiraban agua con sus trajes ambientales, prácticamente corrieron para alejarse. Matías observó todo. Inclinó la cabeza, estudiando a los Krell. Se esforzaban tanto por dar miedo. La forma en que el grande hinchaba el pecho, la forma en que caminaban con pasos pesados que hacían temblar el suelo, los gruñidos teatrales y los dientes al descubierto, todo le recordaba a Matías algo. El recuerdo lo golpeó y, antes de poder contenerse, se echó a reír. No era una risa maliciosa ni nerviosa. Era una risa genuina, de esas que brotan cuando algo le parece gracioso. El sonido resonó en la silenciosa plataforma de observación. Todas las miradas se volvieron hacia él. El otro cadete miró a Matías como si hubiera perdido la cabeza. Abajo, en el pasillo, los 4 Krell se detuvieron. El grande y verde, el líder, alzó lentamente la vista. Sus ojos amarillos se clavaron en Matías a través de la ventana. Durante un largo rato, no pasó nada. Entonces, los Krell comenzaron a caminar hacia las escaleras que conducían a la plataforma de observación. Tris agarró a Matías del brazo con una de sus garras. «¡Corre! ¿Estás loco? Es Vex. Oí que mató a una bestia de guerra Toran cuando solo tenía 10 ciclos.
Pero Matías no corrió. No estaba del todo seguro de por qué. Quizás era porque tenía 3 hermanos mayores en casa que habían pasado años intentando intimidarlo, sin éxito. Quizás fuera porque había crecido en las montañas de Colorado, donde una vez se enfrentó a un oso y aprendió que fingir miedo solo empeoraba las cosas. O tal vez simplemente era demasiado curioso como para sentir verdadero terror. La puerta de la plataforma de observación se abrió. Bex entró, seguido por los otros 3 Krell. Los cadetes que estaban cerca de la puerta huyeron de inmediato, dejando a Matías solo en su lado de la habitación. Bex caminó hacia él con pasos lentos y deliberados. Cada paso era lo suficientemente pesado como para sentirse a través del revestimiento de la cubierta. El Krell era mucho más alto que Matías, que ya medía unos 1,80 metros. De cerca, Bex era aún más impresionante. Sus escamas tenían un brillo metálico y sus garras relucían con la luz. «Te reíste», dijo Bex. Su voz era profunda, como rocas que se rechinan entre sí. ¿Por qué? Matías sabía que probablemente era un momento peligroso. Lo inteligente sería disculparse, mostrar miedo, ceder. Pero a Matías nunca se le había dado bien hacer lo inteligente. «Lo siento», dijo Matías, manteniendo un tono amable. «Es que me recuerdan a mi hermanita», dijo Bex, entrecerrando los ojos. Los otros 3 Krell se colocaron a sus lados, formando un semicírculo alrededor de Matías. «¿Tu hermana?» El tono de Bex sugería que no era una comparación halagadora. «Sí», continuó Matías, gesticulando. «Tiene 7 años, y cuando quiere algo, hace algo que intenta parecer aterradora. Se infla, emite un gruñido, da pisotones. Es adorable. Ustedes tienen la misma energía». La Krell más pequeña, la hembra azul, emitió un sonido que podría haber sido una tos ahogada. La hembra roja abrió ligeramente la boca, mostrando su sorpresa. Bex miró fijamente a Matías durante lo que pareció una eternidad. El silencio se prolongó. Jai podía oír los latidos de su propio corazón y empezó a preguntarse si tal vez había cometido un terrible error. Probablemente había formas más fáciles de morir que ser despedazado por un depredador alienígena ofendido. Entonces Bex hizo algo inesperado. Se inclinó, quedando su rostro a la altura del de Matías. «Me llamaste adorable. Bueno, sí. Todo ese rollo de la intimidación. Es hasta tierno, si lo piensas». Matías hizo una pausa, sin ánimo de ofender. «Seguro que eres muy peligroso y todo eso. Soy el ser más peligroso que jamás conocerás», dijo Bex, pero había algo en su tono. Confusión, tal vez, como si no supiera cómo manejar la situación. «Genial», dijo Matías, y lo decía en serio. Extendió la mano en el gesto humano de saludo. «Soy Matías, de la Delegación de la Tierra. Mucho gusto». Bex miró la mano de Matías como si fuera un arma. El hombre de la marca amarilla susurró algo en un idioma que los chips traductores no captaron. Finalmente, Bex extendió con cuidado una mano con garras y tocó brevemente la palma de Matías antes de retirarla. «Soy Bex. Ellos son mis compañeros de clan, Corane y Reika». Señaló a la mujer roja, al hombre amarillo y a la mujer azul por turnos. «Eres muy valiente o muy estúpido, humano». «Probablemente un poco de ambas», admitió Matías. «Mi madre dice que es mi rasgo distintivo». Bex se irguió. Observó a Matías un instante más y luego tomó una decisión. Sin decir palabra, se giró y caminó hacia la salida. Los otros 3 lo siguieron, aunque la azul, Reika, miró a Matías con lo que podría haber sido curiosidad. Al cerrarse la puerta tras ellos, la plataforma de observación quedó en silencio. De repente, todos empezaron a hablar a la vez. Trix se acercó rápidamente a Matías, con su traductor chasqueando los dedos. «¿En qué estabas pensando? ¿Acaso quieres morir? Fue la mayor imprudencia que he visto en mi vida». Matías se encogió de hombros, mirando el pasillo de abajo, donde los Krell habían desaparecido.
No sé. Parecían niños esforzándose mucho por estar a la altura de su reputación. Me pregunto cómo serán cuando no intentan asustar a todo el mundo. Son Krell, dijo Trick, como si eso lo explicara todo. No tienen que esforzarse. Simplemente dan miedo. Pero Matías no estaba tan seguro. Durante su conversación, Matías había visto algo en los ojos de Vex. Bajo la agresividad y la pose, había algo más. Incertidumbre, tal vez, o el peso de las expectativas. Se prometió mentalmente volver a hablar con ellos. Al fin y al cabo, estarían atrapados en esa nave de entrenamiento durante los próximos 2 años. Bien podría intentar ser amable. Además, pensó Matías con una leve sonrisa, la vida siempre es más interesante cuando haces amigos inesperados. Vex yacía en su camarote mirando al techo. No podía conciliar el sueño. Su mente volvía una y otra vez al humano, a esa risa, a la palabra que nadie se había atrevido a usar para describirlo. Adorable. Quería estar enfadado. Debería estarlo. En cambio, solo se sentía confundido. En su planeta natal, el miedo era respeto. Cuando los demás se apartaban, cuando bajaban la mirada y te dejaban paso, significaba que tenías valor. Esa era la forma de ser de los Krell. Su padre se lo había enseñado incluso antes de que pudiera hablar correctamente. Eres un depredador, le había dicho su padre. Nunca olvides lo que eso significa. La galaxia está llena de especies presa. Existen para servir o para huir. Nosotros existimos para dominar. Pero el humano no había huido. Ni siquiera se había inmutado. Vex se giró de lado, sus garras arañando el marco reforzado de la cama. En la habitación contigua, podía oír a Tain y Reika hablando en voz baja, probablemente de lo mismo que él pensaba. El humano los había desestabilizado a todos. Al amanecer, Vex se obligó a levantarse y siguió su rutina de entrenamiento. 200 flexiones, cada una ejecutada a la perfección. 300 zarpazos contra el muñeco de entrenamiento. 1 hora de meditación para concentrar sus instintos de caza. Eran los mismos ejercicios que había hecho cada día desde que tenía 5 ciclos. Pero hoy se sentían diferentes. No dejaba de preguntarse cuál era el sentido. Si ser el depredador perfecto significaba que todos tenían demasiado miedo incluso para mirarlo. ¿Qué tenía realmente? Negó con la cabeza, enfadado consigo mismo por tener pensamientos tan débiles. Era Krell. No necesitaba amigos. Necesitaba respeto a través del miedo. El programa del día incluía entrenamiento de combate y ejercicios tácticos. Vex y sus compañeros de clan entraron en la sala de entrenamiento, y como siempre, los demás cadetes les dieron espacio. El instructor, un valorano con plumas doradas, los asignó a grupos para simulaciones de rescate en gravedad cero. Vex terminó en un grupo diferente al de sus compañeros. Estaba a punto de exigir un cambio cuando vio quién era su compañero. Cora, la más pequeña de su clan, estaba emparejada con el humano. Matías, Morris y Vex observaron cómo entraban juntos en la cámara de simulación. Una parte de él quería intervenir para proteger a Cora del extraño efecto que parecía tener el humano, pero otra parte sentía curiosidad. ¿Qué sucedería? La simulación comenzó. A través de la ventana de observación, Vex pudo ver el interior de una sección dañada de la nave. Los escombros flotaban libremente en gravedad cero. El objetivo era simple: navegar entre los restos y llegar hasta los tripulantes heridos, marcados con paneles brillantes. Matías se movía por el entorno de gravedad cero como si hubiera nacido en el espacio. Se impulsaba contra las paredes con facilidad, giraba en el aire para esquivar obstáculos y hacía que la navegación tridimensional pareciera sin esfuerzo. Cora luchaba. Vex sintió un nudo en la garganta al ver a su compañera de clan forcejear. Sus garras arañaban inútilmente el metal liso. Su respiración era corta y entrecortada, jadeando presa del pánico, algo que la transmisión de audio captó. En mundos de alta gravedad como el suyo, siempre se sabía dónde estaba abajo. Aquí, no había abajo.
Era desorientador, aterrador. Cora estaba fallando. Estaba mostrando debilidad, y el humano estaba allí mismo para verlo. Las garras de Vex se clavaron en la barandilla de observación, listo para exigir que detuvieran la simulación. Esto era humillante. Esto deshonraría a su clan, a su especie, a todo su linaje. Pero Matías no se burló de ella. Ni siquiera reconoció su lucha directamente. En cambio, flotó cerca y comenzó a hablar. La transmisión de audio captó sus palabras con claridad. Hombre, recuerdo mi primera vez en el entrenamiento de gravedad cero, dijo Matías con voz despreocupada. Fue durante las pruebas de calificación en la Tierra. Me desorienté tanto que vomité en el casco. Tuve que terminar el ejercicio nadando en mi propio vómito. No fue mi momento de mayor orgullo. La respiración de Cora se ralentizó un poco. Lo miró. El truco que me enseñó mi instructor, continuó Matías, fue elegir un punto de referencia. Solo una cosa para orientarte, como ese haz rojo de allá. Convéncete de que ese es tu punto de referencia y que todo lo demás se mueve en relación con él. Lo demostró usando el haz como punto de anclaje y moviéndose con movimientos claros y deliberados. Sin prisas, sin alardear. Simplemente presente y tranquila. Cora observó. Luego, lentamente, eligió su propio punto de referencia. Respiró hondo y se impulsó de la pared con más suavidad esta vez. Se tambaleó, intentó corregir la trayectoria, pero luego encontró el equilibrio. Se dirigió hacia el primer punto de rescate. Matías se mantuvo cerca, sin ayudar directamente, pero lo suficientemente cerca como para que su presencia la tranquilizara. Siguió hablando de cosas al azar sobre su entrenamiento en casa, sobre la vez que se quedó atrapado en una cueva durante una expedición de escalada. Su voz era un ancla, algo firme en el entorno caótico. Al final de la simulación, K había completado el curso. No fue tan rápida como Matías, pero lo había logrado. Al salir de la cámara, sus escamas estaban enrojecidas por el esfuerzo. Pero había algo nuevo en sus ojos. No vergüenza, algo más. Vex los recibió en la salida. Observó a K, buscando cualquier señal de debilidad. Ella sostuvo su mirada. Completé la tarea, dijo simplemente. Vex se volvió hacia Matías, listo para exigir respuestas, listo para imponer su dominio, listo para hacer algo que diera sentido a aquella confusa situación. Pero antes de que pudiera hablar, Matías sonrió. Lo hizo genial, dijo Matías. Aprendiz nata. Denle unas cuantas sesiones más y probablemente lo hará mejor que yo. Era mentira. Todos sabían que era mentira, pero una mentira piadosa, una que le permitía a K conservar su dignidad. Vex no supo qué responder. Durante los días siguientes, Vex observó al humano con más atención. Matías se movía por la academia con una facilidad que no se correspondía con la reputación de su especie. Se suponía que los humanos eran débiles, blandos, fáciles de quebrar. No tenían armas naturales, ni armadura, ni ventajas evidentes. Pero Matías tenía algo más. Hablaba con todos. Con los Chitauri, a quienes las demás especies ignoraban por ser insectos presa. Con los Lumens, a quienes la mayoría encontraba inquietantes por no tener rostro. Con los Nariad, que apenas podían moverse fuera de sus trajes de agua. Matías los trataba a todos por igual, como si importaran, y la gente respondía a ello. Vex notó que los cadetes que habían estado aislados y solos empezaron a sentarse cerca de Matías en el comedor. Se sinceraban con él. Sonreían como solo su especie les permitía. Sonrió. No debería haber funcionado. El respeto nacía del miedo, del poder, del dominio. Eso era lo que siempre le habían enseñado a Vex. Pero ahí estaba Matías, incapaz de dominar físicamente a nadie, que se había reído de los depredadores en lugar de temerles. Y, de alguna manera, se estaba convirtiendo en el centro de un creciente círculo de amigos. El punto de quiebre llegó durante una clase de estrategia táctica.
El instructor presentó un escenario militar clásico, un asalto planetario contra una posición fortificada. Cuando llegó el momento de que los cadetes propusieran soluciones, Bex describió el enfoque Krell. Fuerza abrumadora, asalto directo, romper el punto más fuerte para demostrar dominio. Era la estrategia Krell de manual. Era lo que le había dado a su pueblo innumerables victorias en guerras. Matías levantó la mano. ¿Y si, en lugar de atravesar el punto fuerte, lo rodearan? Usar una fuerza menor para hacer ruido al frente. Atraer su atención mientras la fuerza principal encuentra un punto débil en su perímetro. Menos bajas, mismo resultado. El instructor asintió con aprobación. Otros cadetes murmuraron en señal de conformidad. BX sintió que la ira le hervía. Eso es propio de una presa. Un depredador no se escabulle. Un depredador muestra su fuerza. ¿Pero por qué perder guerreros si no es necesario?, preguntó Matías. Su tono no era desafiante, solo curioso. ¿Acaso proteger a tu gente no es más importante que sacrificarla por orgullo? La pregunta caló hondo en Bex. Su padre había perdido a 3 hermanos en diversas guerras. Su madre aún los lloraba. ¿Y si hubieran podido volver a casa? ¿Y si hubiera habido otra manera? No respondió a la pregunta de Matías. No podía. El humano acababa de desafiar todo en lo que creía y no tenía más defensa que la tradición. Esa noche, Bex encontró a Matías en el comedor. El humano estaba sentado con Tris y algunos otros, riendo de algo. Bex se acercó y la mesa quedó en silencio. Los demás cadetes se tensaron, listos para huir. Bex los ignoró. Se centró en Matías. ¿Por qué no me tienes miedo? Matías alzó la vista, reflexionando seriamente sobre la pregunta. ¿Debería tenerlo? Sí, soy Krell. Nací para la guerra. Mis garras pueden desgarrar armaduras. La fuerza de mi mandíbula puede aplastar huesos. Soy todo lo que tu especie debería temer. De acuerdo, dijo Matías. Pero tú no me has hecho nada de eso. Eres solo un cadete. Igual que yo. Todos estamos aquí para aprender. ¿Por qué iba a tenerle miedo a alguien que está en mi misma situación? Por lo que podría hacer, insistió Bex. Pero no lo has hecho. Y no creo que lo hagas. Matías señaló el asiento vacío frente a él. ¿Quieres sentarte? La comida aquí es terrible, pero se disfruta más en compañía. Bex miró fijamente el asiento ofrecido. Todos sus instintos le decían que no mantuviera la distancia para preservar su temible imagen. Pero otra parte de él, una parte que se había fortalecido en los últimos días, estaba cansada de la soledad. Se sentó. Los demás cadetes en la mesa parecieron sorprendidos. La antena de Trix se movió nerviosamente, pero Matías solo sonrió y le acercó una bandeja. Te aviso, dijo Matías. No tengo ni idea para qué especie está diseñada esta comida, pero yo no creo que fuera mío ni tuyo. Pero bueno, todos sufrimos juntos, ¿no? A pesar de sí mismo, Beck sintió que sus labios se curvaban ligeramente. No era una sonrisa propiamente dicha, pero casi. La clase de estrategia táctica había pasado a las aplicaciones prácticas. Los cadetes se emparejaron para realizar simulaciones de combate, poniendo a prueba su capacidad de pensar bajo presión. El salón de entrenamiento bullía de actividad mientras diferentes especies ponían a prueba sus habilidades contra oponentes holográficos. Sky, un cadete valorano de alto rango con brillantes plumas azules y una actitud acorde, había estado observando a los cachorros de Krill con evidente desdén. Finalmente habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Debe ser fácil ganar guerras cuando lo único que haces es lanzar cuerpos contra el problema. Sin estrategia, sin sutileza, solo fuerza bruta y estupidez. El salón de entrenamiento quedó en silencio. Todos los cadetes sabían lo que eso significaba. Insultar la inteligencia de un Krill era una de las peores ofensas posibles. Atentaba contra el corazón de su cultura guerrera. BX se giró lentamente. Sus ojos se clavaron en Sky. Repítelo.
Sky erizó sus plumas, haciéndose parecer más grande. Me oíste. El Crover es todo músculo y nada de cerebro. Las victorias militares puras se consiguen teniendo más cuerpos que sacrificar, no siendo mejores guerreros, gruñó Fine en voz baja. Reicha extendió sus garras por completo. Incluso Cora, generalmente la más tranquila, mostró los dientes, pero Vex alzó una mano para detenerlos. Caminó hacia Sky con pasos medidos. ¿Te crees superior a mí? Creo que mi especie evolucionó más allá de la simple violencia. Luchamos con gracia, con inteligencia. Demuéstralo. Vex señaló el ring de combate, una plataforma elevada utilizada para duelos oficiales. Tú y yo, la Academia permite el combate para dirimir disputas. Veamos si tu gracia e inteligencia pueden vencer mi estupidez. Los ojos de Sky brillaron. Claramente había estado esperando esto. Con mucho gusto. Mañana al mediodía, delante de todos. La noticia se extendió por la Academia como la pólvora. Un duelo entre un Krell y un Valoran. Dos especies conocidas por su destreza en combate, pero con estilos completamente diferentes. A la mañana siguiente, todos hablaban de ello. Matías encontró a Vex en una de las salas de entrenamiento privadas practicando contra un oponente holográfico. El Krell se movía con una velocidad y potencia increíbles. Cada golpe era capaz de acabar con una pelea al instante. Pero Matías observaba con atención y vio lo que otros podrían pasar por alto. Vex luchaba por puro instinto. No había técnica, ni estrategia, solo agresión pura y talento natural. Contra la mayoría de los oponentes, sería suficiente. Pero Sky no era un oponente cualquiera. ¿Puedo entrar?, preguntó Matías desde la puerta. Vex pausó la simulación. ¿Por qué? Porque quiero ayudar si me dejas. No necesito ayuda. Soy Krell. Skyt es la presa. Matías entró en la sala, sin intimidarse. Sky es un luchador entrenado de una cultura guerrera. Lleva estudiando combate desde que aprendió a caminar. Y no es tonto, Vex. No te habría retado si no creyera que puede ganar. El orgullo de Vex se hirvió. ¿Estás diciendo que voy a perder? Digo que va a estar más reñido de lo que crees. Matías se movió al centro de la habitación. Los valoranos luchan en 3 dimensiones. Usan el vuelo, los ataques aéreos, el impulso. Eres fuerte y rápido, pero luchas como si siempre estuvieras en tierra firme. Esa es la forma de luchar de los Krill, y te ha funcionado hasta ahora. Pero Sky lo sabe. Te ha estado observando. Va a usar tus patrones en tu contra. Vex quería desestimar las preocupaciones de Matías. Quería confiar en sus ventajas naturales, pero recordó la simulación de Seroraviti, como sus suposiciones sobre la fuerza y el poder casi le habían fallado a Cora. Recordó la pregunta de Matías sobre si proteger a tu gente era más importante que sacrificarla por orgullo. ¿Qué sugieres? Las palabras salieron con reticencia. El rostro de Matías se iluminó. No puedo enseñarte a luchar como un Krill. No me corresponde. Pero puedo mostrarte algunas cosas que mi tío me enseñó. Era un marine entrenado en combate cuerpo a cuerpo. Los humanos no somos tan fuertes como la mayoría de las especies, así que aprendimos a luchar con inteligencia. Durante las siguientes horas, Matías le explicó a Vex conceptos que los Krell nunca habían necesitado. Cómo interpretar el lenguaje corporal del oponente. Cómo anticipar los ataques basándose en la distribución del peso y la tensión muscular. Cómo conservar energía moviéndose con eficiencia en lugar de usar la máxima potencia en cada golpe. Y lo más importante, Matías le enseñó a hacer pausas. Luchas como si cada instante fuera cuestión de vida o muerte, explicó Matías. A veces, la mejor estrategia es esperar, observar, dejar que el oponente se comprometa antes de responder. Time, Cora y Reika se unieron a ellos tras sus propios entrenamientos. Al principio observaron con escepticismo, pero a medida que la práctica continuaba, empezaron a comprender su valor. No eran técnicas Krell, pero no tenían por qué serlo.
Eran herramientas como cualquier otra arma. Al día siguiente, la sala de entrenamiento principal estaba abarrotada. Cadetes de todas las especies se agolpaban alrededor del ring de combate. Los instructores estaban presentes para asegurar que la lucha se mantuviera dentro de los límites aceptables, lo que significaba nada de matar, nada de mutilar permanentemente, y los combatientes debían detenerse cuando se les ordenara. Sky entró primero al ring. Extendió sus alas en una demostración de dominio. Vestía una armadura ligera diseñada para la movilidad. Sus garras brillaban, recién afiladas. Vex entró por el lado opuesto. No llevaba armadura, confiando en sus escamas naturales. Su compañero de clan estaba al borde del ring junto con Matías. Última oportunidad para retroceder. Sky gritó: admitan que su especie triunfa por su número, no por su habilidad. BX no respondió con palabras. Adoptó una postura de combate, pero era diferente de su postura agresiva habitual. Parecía equilibrado, centrado. El instructor, un neutral de la especie del maíz, alzó un cristal en la mano. El combate puede comenzar a mi señal. Luchen con honor. La mano bajó. Comiencen. Sky inmediatamente se elevó en el aire. Sus alas batieron con fuerza, elevándolo por encima del alcance de Vex. Dio vueltas, buscando una abertura, y luego se lanzó en picado con las garras extendidas. Fue un ataque clásico de Valoran, que aprovechaba la gravedad y el impulso para aumentar el impacto. El antiguo Vex habría intentado recibir el ataque de frente, igualando poder con poder. Pero Vex había aprendido algo nuevo. Observó la aproximación de Sky, calculó el ángulo, y en el último instante, simplemente se apartó. La garra de Sky rozó el hombro de Vex, dejando una fina línea de sangre, pero el impulso del Valoran lo llevó más allá de su objetivo. Antes de que Sky pudiera recuperarse, la cola de Vex se abalanzó sobre Vex, atrapando las piernas del Valorane cuando intentaba aterrizar. Sky dio una vuelta, rodó y volvió a saltar al aire. Su expresión reflejaba sorpresa. El Krell había esquivado. Nunca esquivaban. La lucha continuó. Sky era rápido, hábil y experimentado. Atacaba desde distintos ángulos, usaba fintas y combinaciones. Pero Vex estaba aprendiendo, adaptándose. Ya no intentaba sorprender a Cité en el aire con golpes salvajes. En cambio, controlaba el suelo, se movía con economía de movimientos y esperaba oportunidades. Matías observaba desde la distancia, analizando mentalmente sus observaciones. Podía ver que Sky se frustraba. El valorano esperaba un oponente predecible, un bruto furioso al que pudiera esquivar con facilidad. En cambio, se enfrentaba a alguien que pensaba. El punto de inflexión llegó cuando Sky intentó una maniobra aérea compleja, un picado en espiral que debería haber sido imposible de anticipar. Pero Vex había visto el cambio de peso, el ángulo de las alas que delataba el movimiento. No se fijó en dónde estaba Sky, sino en dónde iba a estar. Cuando Sky se lanzó al picado, Vex ya se estaba moviendo. Se interpuso en la trayectoria del ataque, absorbió el impacto con el hombro y usó su centro de gravedad más bajo para mantenerse firme. Sus brazos rodearon la cintura de Sky en una llave de agarre que Matías le había enseñado. Cayeron con fuerza sobre la lona. Sky intentó liberarse, batiendo las alas frenéticamente, pero Vex tenía ventaja de posición y peso. Cambió su agarre, usando la palanca en lugar de solo la fuerza, y presionó los hombros de Sky contra la lona. El valorano forcejeó durante unos segundos más, luego se quedó inmóvil. La pelea había terminado. El instructor lo anunció. Victoria para Vex de los Krell. El salón estalló en júbilo. Algunos cadetes vitorearon. Otros parecían atónitos. Vex se puso de pie, respirando con dificultad, y le ofreció la mano a Skid para ayudarlo a levantarse. El valorano miró la mano extendida con sorpresa y luego la tomó. «Peleaste bien», dijo Vex. «Tenías razón. La gracia y la inteligencia son valiosas,
pero no son las únicas cosas valiosas. A Esquié se le erizaron las plumas. ¿Dónde aprendiste a pelear así? Eso no era combate cruel. Un amigo me enseñó que hay muchas maneras de ser fuerte. Cuando Vex salió del ring, sus compañeros de clan lo rodearon, parloteando emocionados en su idioma nativo. Pero la mirada de Vex se posó en Matías entre la multitud. El humano le dedicó un simple gesto de aprobación con el pulgar y una sonrisa. Esa noche, algo sin precedentes sucedió en el comedor. Vex y sus compañeros de clan se sentaron en la mesa habitual de Matías. Los demás cadetes lo notaron de inmediato. Los murmullos se extendieron por la sala. Los Krell no socializaban. No hacían amigos. Dominaban o se aislaban. Pero allí estaba Vex, sentado frente a un humano, comiendo la horrible comida de la academia y escuchando atentamente mientras Matías contaba la historia de su hermana menor intentando entrenar a su perro. No paraba de gritar órdenes, dijo Matías riendo. Pero no le había enseñado al perro qué significaban. Así que él se quedó allí sentado, confundido, mientras ella se frustraba cada vez más. Ra emitió un sonido que podría haber sido una risa. Tu hermana suena feroz. Da miedo, asintió Matías. Medía 1,5 metros y era pura determinación. Cora se inclinó hacia adelante. Cuéntanos sobre la tierra. ¿Cómo es? Y Matías lo hizo. Habló de montañas y océanos, de ciudades y bosques. Habló de su familia, de sus amigos de casa, de las cosas que echaba de menos. A cambio, los Krill comenzaron a abrirse, primero con timidez, luego con más confianza. Tain habló de su hermano menor, que aún era demasiado joven para el entrenamiento de guerrero. Reika mencionó a su madre, que enseñaba estrategia en una academia militar. Ka describió las fiestas de su planeta natal. Solo eran niños, se dio cuenta Matías. Niños cargando con el peso de la reputación de toda una especie, intentando estar a la altura de estándares imposibles. Y tal vez, solo tal vez, estaban empezando a... La expedición de entrenamiento de supervivencia se suponía que era rutinaria. 20 cadetes de diversas especies, 3 instructores, un breve viaje a una luna cercana para aprender habilidades básicas de supervivencia en la naturaleza. Nada peligroso, nada complicado. La nave de transporte se estremeció violentamente, lanzando a Matías contra sus ataduras. La alarma de emergencia resonó en la cabina. A través de la mirilla, pudo ver uno de los motores echando humo y llamas. Prepárense para el impacto, gritó el piloto por el intercomunicador. Aterrizaje con fuerza. La superficie lunar se precipitó hacia ellos. Matías apenas tuvo tiempo de pensar que esta era una forma horrible de morir antes de que la nave se estrellara contra el suelo. Un chirrido metálico. El mundo dio vueltas. Algo explotó cerca de la parte trasera de la nave. Entonces todo se detuvo. Matías quedó colgando boca abajo, sujeto por sus ataduras, con la cabeza palpitándole. Sus manos tantearon el mecanismo de liberación hasta que cayó sobre lo que ahora era el techo a su alrededor. Otros cadetes gritaban, algunos de dolor, otros de miedo. ¡Alto ahí! La voz de Vex se abrió paso entre el caos. ¿Quién está herido? Matías se arrastró hacia las luces de emergencia. Tenía la vista borrosa, pero no sentía nada roto. Matías al habla. Estoy bien. Una a una, otras voces gritaron. Trix el Chitauri, Corintane y Reika, 2 valorianos llamados Sep y Tara, algunos más, pero no todos respondieron. Los instructores estaban en la cabina. Cuando Matías llegó a la proa de la nave, encontró a 2 de ellos muertos, fallecidos instantáneamente en el accidente. La tercera, una Narad llamada Coral, estaba atrapada bajo los escombros, con el traje de agua agrietado y con fugas. «Ayúdenme», jadeó. «Por favor». Vex ya estaba allí. Su fuerza le permitió levantar el pesado panel que la aprisionaba. Junto con Fine, liberaron a Coral y repararon su traje con sellador de emergencia. Pero estaba gravemente herida,
perdiendo la conciencia intermitentemente. Matías revisó el sistema de comunicaciones. Destrozado sin posibilidad de reparación. Activó la baliza de emergencia, pero solo obtuvo estática. Las tormentas iónicas, dijo, recordando las instrucciones. Interfieren con las señales. El rescate no sabrá que estamos aquí hasta que pasen. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Vex. 2, tal vez 3 días. La luna era hostil. Una atmósfera tenue, apenas respirable. Cambios extremos de temperatura entre el día y la noche. Y, según las instrucciones, fauna que no aceptaba visitantes. Los cadetes se reunieron en la sección menos dañada de la nave. 19 supervivientes, la mayoría con heridas de algún grado. Coral estaba inconsciente, respirando con dificultad. Tenían suministros limitados, sin comunicaciones y sin garantía de que el rescate llegara a tiempo. Beck se puso de pie, su imponente presencia resonando. Escúchenme. Tomo el mando. Estableceremos un perímetro, racionaremos los suministros y defenderemos esta posición. Sigan mis órdenes y sobrevivirán. Era pura lógica Krell. El más fuerte lidera. Los demás siguen o mueren. Pero Matías observó las reacciones. Trix y los demás Chitauri se agruparon en formación defensiva. Su lenguaje corporal gritaba sumisión y miedo. Los Lumens se atenuaron, replegándose sobre sí mismos. Los dos valorianos, Sep y Terara, intercambiaron miradas sombrías. Habían perdido a su amigo Sky en el accidente. No estaban dispuestos a recibir órdenes de la especie a la que culpaban. Yo no recibo órdenes de Krell, dijo Sep, erizando las plumas. No después de lo que tu especie le hizo a las colonias valorianas. Historia antigua, gruñó Vex. Esto es supervivencia. ¿Quieres dar órdenes? Demuestra que mereces liderar. Terra se puso al lado de Sep. La fuerza no te convierte en líder. Te convierte en matón. La situación se deterioraba rápidamente. Matías podía ver cómo se convertía en un conflicto entre facciones. Todos dividiéndose en grupos basados en viejos rencores y prejuicios. Se destrozarían entre sí antes de que los peligros de la luna siquiera los alcanzaran. Esperen, dijo Matías, interponiéndose entre ellos. Un momento. Todos lo miraron. Matías respiró hondo, intentando ordenar sus ideas. Vex tiene razón, necesitamos organización. Pero Sep y Tara también tienen razón. Esto no puede tratarse de quién es el más fuerte. Necesitamos que todos trabajen juntos. Los humanos perciben uno de los lúmenes pulsados en su lenguaje lumínico, traducido por los chips que todos llevan. Matías continuó, mira, todos tenemos habilidades diferentes. Los Krill son fuertes y resistentes. Los Valoran pueden volar y explorar desde el aire. Los Trix y los Chitauri tienen esos ojos increíbles que les permiten detectar firmas térmicas. Los Lumen pueden proporcionar luz y calor sin agotar nuestras reservas de energía. Y todas las especies conocemos diferentes técnicas de supervivencia. Se giró hacia Vex. Eres nuestra mejor defensa contra las amenazas físicas. Nadie lo pone en duda. Pero necesitamos más que defensa. Necesitamos agua, comida, refugio, atención médica. Que cada uno aporte lo que mejor sabe hacer. BX apretó la mandíbula. Matías podía ver su lucha interna. Todo en la educación de los Krill le decía que debía dominar, que debía imponer su misión, pero también confiaba en Matías. Esa confianza se había ido forjando a lo largo de semanas de amistad. De acuerdo, dijo Vex finalmente. Trabajamos juntos, pero si hay peligro, sigues mis instrucciones en combate. De acuerdo. 1 a 1, los cadetes asintieron. No era una unidad perfecta, pero era suficiente. Se organizaron rápidamente. Vex, Tane y Cora establecieron un perímetro defensivo alrededor del lugar del accidente. Sep y Tara realizaron un reconocimiento aéreo, cartografiando la zona y buscando recursos.
Los Trix y los Chitauri usaron su visión térmica para localizar una fuente de agua cercana. Los Lumen instalaron una zona central que mantuvieron cálida e iluminada. Matías se encontró coordinando todo. No estaba al mando, en realidad, pero la gente acudía a él con preguntas y problemas, y él encontraba la manera de conectar a la especie adecuada con las tareas adecuadas. Le resultaba natural, como armar un rompecabezas. El primer día transcurrió sin mayores incidentes. Tenían agua, refugio en la nave siniestrada y provisiones suficientes para unos días. Los espíritus mantenían una cautelosa esperanza. La segunda noche lo cambió todo. Matías estaba de guardia con Reicha cuando oyeron los ruidos, gruñidos, chirridos, el raspado de garras contra las rocas. A lo lejos, unas figuras se movían en la oscuridad. Docenas de ellas. «Despierten todos», dijo Reicha con voz tensa. Ahora las criaturas atacan sin previo aviso. Eran cuadrúpedos, de un tamaño similar al de los lobos terrestres, pero con pieles blindadas y mandíbulas capaces de triturar metal. Se movían en manadas coordinadas, inteligentes y letales. Los Krell reaccionaron al instante. Vex lanzó un grito de guerra y cargó contra el grupo más numeroso de depredadores. Tain y Cora lo siguieron, formando una lanza de músculos y garras. «No», gritó Matías. «No se separen. Círculo defensivo». Pero los Krell ya estaban comprometidos, sus instintos se impusieron a la estrategia. Matías observó horrorizado cómo los líderes de la manada atraían a los 3 Krill lejos del grupo principal, mientras el resto de la manada rodeaba a los cadetes indefensos para atacarlos. Entonces, Cora hizo algo inesperado. Dejó de correr. Se giró y dejó escapar un aullido que resonó por toda la superficie lunar. Era un grito de guerra Krill, pero también una señal. «Regresen, reagrupen». Vex oyó la llamada de su hermana. Por una fracción de segundo, dudó entre su instinto de caza y la señal de ella. Entonces tomó la decisión más difícil de su vida. Se retiró. Tain lo siguió. Los 3 Krell retrocedieron hasta el lugar del accidente, formando una línea defensiva con los demás cadetes detrás. Las criaturas sobrevolaban la zona, buscando puntos débiles. «Trix, ¿dónde se están agrupando?», gritó Matías. Los ojos compuestos de los Chitauri podían ver en la oscuridad mucho mejor que la mayoría de las especies. «Lado este, 20 grados. Otro grupo viene del oeste. Los Valoran hostigan desde el aire al grupo occidental. Manténganlos a la defensiva, pero no ataquen directamente. Lumens, necesito un destello de luz para cegarlos. Krell, mantén la línea este». La batalla que siguió fue brutal. Las criaturas eran implacables, pero la defensa mixta de las especies era diferente ahora, especialmente la de los Krell. Vex caminaba por los pasillos y notó el cambio de inmediato. Los demás cadetes aún le daban espacio, pero ahora también asentían a modo de saludo. Algunos incluso sonreían. Era respeto, pero no del tipo basado en el miedo. Esto era otra cosa, algo para lo que no tenía una palabra en su idioma nativo. Las clases se reanudaron. El entrenamiento continuó, pero la dinámica había cambiado. Cuando Vex entró en el comedor, los cadetes de otras especies lo saludaron en lugar de huir. Tris le hizo señas para que se acercara a su mesa. Un lumen llamado Prism, que había estado en la nave accidentada, emitió un patrón de luces amistoso. Cora se sentó junto a Matías durante el análisis táctico. Tain se asoció con Sep, el valorano, para los ejercicios de combate. Su hostilidad anterior había sido reemplazada por un respeto a regañadientes. Reika pasó horas en la biblioteca con un grupo de cadetes Nariad, aprendiendo sobre sus civilizaciones submarinas. Durante 3 semanas, la vida se adaptó a una nueva normalidad. Los cachorros Krell ya no eran depredadores aislados. Eran compañeros de clase, amigos, miembros del equipo. Entonces llegó la delegación oficial del planeta natal de los Krell. Matías estaba en la sala de entrenamiento cuando se hizo el anuncio.
Todos los cadetes fueron convocados a la cubierta de reunión principal. Asistencia obligatoria. Encontró a Vex de pie cerca de la ventana de observación, mirando fijamente la nave de guerra Krell que se acercaba con una expresión que Matías nunca antes había visto. Miedo. Esa es la nave de mi padre, dijo Vex en voz baja. Comandante Drax. Él comanda la séptima flota. Matías lo entendió de inmediato. Está aquí por ti, por todos nosotros, por lo que hicimos en la luna, por cómo nos hemos comportado aquí. Las garras de Vex se tensaron nerviosamente. Nos enviaron aquí para mantener el honor de nuestra especie, para demostrar que los Krell son superiores. En cambio, he estado almorzando con especies presa y siguiendo las sugerencias de un humano. Salvaste la vida de todos. Eso es bastante honorable. No lo entiendes. En mi cultura, como se gana importa tanto como ganar. Se supone que debemos dominar, no colaborar. La cubierta de reunión estaba repleta cuando llegaron. El comandante Drax se encontraba en la plataforma central con otros 3 oficiales Krell de alto rango. Era enorme, incluso para los estándares Krell. Cicatrices cubrían sus escamas, cada una historia de batalla. Sus ojos eran fríos, calculando cada centímetro del legendario guerrero. Junto a la delegación Krell se encontraba el almirante Chen, el comandante humano del Amanecer del Destino, junto con representantes de otras especies. Esto era oficial. Esto era serio. La mirada del comandante Drax recorrió la asamblea hasta posarse en su hijo. Vex, ven al frente. Vex caminó hacia la plataforma, con los hombros erguidos, pero la cola más baja de lo habitual. Sus 3 compañeros de clan lo siguieron sin que se lo pidieran. Matías comenzó a unirse a ellos, pero Vex negó levemente con la cabeza. Esto era algo que Krell debía afrontar solo. El comandante Drax estudió a su hijo en silencio. Toda la asamblea contuvo la respiración. Finalmente, el comandante habló, y su voz resonó con claridad en la sala. He revisado los registros de tu estancia aquí. Los instructores han proporcionado informes detallados. He visto videos de tu entrenamiento de combate, tus clases y el incidente de supervivencia. Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. Estoy decepcionado. Matías sintió un vuelco en el estómago. Vio cómo las escamas de Vex se tensaban, el equivalente Krell a estremecerse. Te envié aquí para defender el honor de nuestro pueblo, continuó Drax. Para demostrar la superioridad Krell, para mantener el temor y el respeto que nuestra especie se ha ganado a través de milenios de guerra. Entrecerró los ojos. En cambio, te encuentro recibiendo consejos tácticos de un humano, comiendo junto a sus presas, retirándose del combate, buscando el consenso en lugar de imponer su dominio. Los demás oficiales Krell asintieron con un gruñido. Para ellos, aquello era claramente un fracaso. Pero entonces sucedió algo inesperado. La almirante Chen dio un paso al frente. Comandante Drax, si me permite hablar. Drax la miró con frialdad. Adelante. Su hijo y sus compañeros de clan hicieron algo en esa luna que jamás había visto en mis 30 años de servicio. Lideraron un grupo de supervivencia de especies mixtas a través de una situación imposible sin bajas. Ni un solo cadete murió bajo su protección. Deberían haber muerto gloriosamente en combate. Drax dijo, ese es el camino Krill. Con respeto, comandante. Precisamente a eso me refiero. La almirante Chen señaló a los cadetes reunidos. Cada especie llegó a esta academia con su propia forma de hacer las cosas. Los Valoran tienen su código de superioridad aérea. Los Chitauri, su mentalidad de colmena. Los humanos, nuestro obstinado individualismo. Y los Krell tienen su tradición de dominar mediante la fuerza. Caminó hacia el centro de la plataforma. Pero lo que descubrió tu hijo es que, en una galaxia verdaderamente diversa, ningún método es suficiente por sí solo. La fuerza militar más poderosa tarde o temprano se encontrará con un oponente más inteligente.
El estratega más astuto se encontrará con un enemigo más valiente. Solo combinando nuestras fuerzas podremos superar todos los desafíos. La expresión de Drax no cambió. Sugieres que mi hijo tenía razón al mostrar debilidad. Yo sugiero que tu hijo mostró sabiduría. Hay una diferencia. Todas las miradas volvieron a Vex. El joven Krell se irguió, fortalecido por las palabras del almirante. Cuando habló, su voz era firme. Padre, soy Krell. Eso no ha cambiado. Sigo siendo fuerte. Todavía puedo luchar. Todavía puedo cazar. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero aprendí algo aquí. Aprendí que ser temido y ser respetado no es lo mismo. Los ojos de Drax se entrecerraron peligrosamente. Vex continuó de todos modos. Cuando nos estrellamos en esa luna, podría haber obligado a todos a seguir mis órdenes. Soy más fuerte que cualquier otro cadete. Habrían obedecido porque no les quedaba otra opción. Pero ese humano del que hablaste, Matías, me enseñó algo. Me enseñó que quienes eligen seguir son más fiables que quienes son obligados. Matías sintió decenas de miradas clavadas en él. Intentó hacerse más pequeño, pero era imposible esconderse entre la multitud. Vex señaló a los demás cadetes. Cuando los depredadores atacaron, todos tuvieron una opción. Podrían haber huido. Podrían haber intentado salvarse solos. En cambio, eligieron permanecer unidos. Los valoranos eligieron arriesgar sus vidas en misiones de hostigamiento. Los Chitauri eligieron explorar zonas peligrosas. Los Lumens eligieron agotarse, proporcionando luz y calor. Su voz se hizo más firme. Tomaron estas decisiones no porque yo los amenazara, sino porque habíamos construido algo juntos. Confianza, amistad, respeto. No son debilidades, padre. Son las cosas que nos hicieron más fuertes de lo que cualquiera de nosotros podría ser por separado. La sala de reuniones quedó en completo silencio. Incluso los oficiales Krell habían dejado de gruñir. Vex respiró hondo y pronunció las palabras que llevaba semanas acumulándose en su interior. Me enseñaste que el miedo es la base del respeto. Pero he aprendido que esto solo es parcialmente cierto. El miedo hace que la gente obedezca, pero no que se preocupe. No hace que estén dispuestos a morir por ti. No los convierte en familia. Durante un largo rato, el comandante Drax se limitó a mirar a su hijo. Matías no pudo descifrar la expresión del viejo guerrero. Lentamente, Drax bajó de la plataforma y caminó hacia Vex. El joven Krell se mantuvo firme, aunque Matías pudo ver el esfuerzo que le suponía. Drax se detuvo justo frente a su hijo. Entonces hizo algo inesperado. Colocó ambas manos sobre los hombros de Vex, un gesto de unión de clan. Cuando tenía tu edad, dijo Drax en voz baja, creía como tú alguna vez. Que la fuerza lo era todo. Que el miedo era la única moneda que valía la pena tener. Su voz tenía el peso de la tuya. Entonces perdí a 3 hermanos en una guerra que ganamos. Logramos nuestro objetivo. Dominamos al enemigo, pero cambiaría cualquier victoria por recuperarlos. Miró a su alrededor a los cadetes reunidos. Después de esa guerra, me pregunté, ¿de qué sirve la fuerza si sacrificamos todo para mantenerla? ¿De qué sirve el miedo si morimos solos y sin que nadie nos llore? Drax se volvió hacia Vex. Mi padre, tu abuelo, me enseñó la respuesta. Dijo, el Krell más fuerte no es el que gana todas las batallas. Es aquel que sabe cuándo luchar y cuándo liderar, quien comprende que el verdadero poder reside en lograr que otros deseen estar a tu lado. Retrocedió y se irguió. Has aprendido esta lección. No estoy decepcionado, hijo mío. Estoy orgulloso. Sus palabras resonaron en el aire como una bomba. Los demás oficiales Krell parecían conmocionados. El almirante Chen sonrió, y Vex, por primera vez en su vida, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Drax se dirigió a la asamblea. Que se sepa que Vex y sus compañeros de clan han honrado a nuestra especie.
Han demostrado que los Krell podemos ser más que conquistadores. Podemos ser líderes, maestros y aliados. El comandante partió poco después, llevándose consigo a su delegación. Pero antes de irse, se acercó a Matías. Humano, dijo D.R.A., con la voz lo suficientemente baja para que solo Matías pudiera oírlo. Gracias por ser amigo de mi hijo. Ese es un regalo que vale más que todo el miedo de la galaxia. Matías no supo qué decir, así que simplemente asintió. La vida en el amanecer del destino se asentó en su nuevo ritmo. Durante las semanas siguientes, los cachorros Krill se convirtieron en miembros de pleno derecho de la comunidad de la academia. Entrenaban, estudiaban, reían con sus amigos de una docena de especies. Un día, Matías estaba en la cubierta de observación cuando oyó los familiares pasos pesados detrás de él. Los 4 Krell se unieron a él en la ventana. Hoy llegan nuevos cadetes, dijo Cora. En efecto, una lanzadera se aproximaba. Matías revisó la lista en una pantalla cercana. Mrani, el primer grupo de su especie en asistir a la academia. He oído hablar de ellos, dijo Tne. Son conocidos por su engaño y manipulación. Otras especies no confían en ellos. Matías observó cómo la lanzadera atracaba. Pronto, un grupo de cadetes Morroni emergió. Su forma básica era casi humana, pero eran corpulentos. Los Krell luchaban con su ferocidad natural, pero también con disciplina, rotando posiciones cuando se cansaban y cubriendo los flancos de sus compañeros. Los Valoran se lanzaban en picado desde arriba, atacando y retirándose, manteniendo a los depredadores confundidos. Los Lumen emitían destellos de luz brillante en momentos críticos, anulando la visión nocturna de la criatura. Matías coordinaba, observando patrones, alertando sobre amenazas y asegurándose de que todos supieran dónde estaban los demás. No era un luchador, no realmente, pero veía la batalla como una partida de ajedrez. Anticipando movimientos y contraataques, una de las criaturas rompió la línea, dirigiéndose directamente al coral herido. Sin pensarlo, Matías agarró un trozo de escombro afilado y se interpuso entre ellos. Las mandíbulas de la criatura se cerraron a centímetros de su rostro antes de que las garras de Ra lo arrancaran. La lucha duró hasta el amanecer. Con la salida del sol, las criaturas se retiraron a las sombras. El cadete permanecía exhausto, cubierto de heridas, pero vivo. Todos ellos. Matías se dejó caer en la silla, con las manos temblando. Beck se acercó y le puso una mano pesada en el hombro. Lo hiciste bien, humano. Lideramos juntos, corrigió Matías. Todos nosotros. A su alrededor, cadetes de una docena de especies que habían emprendido este viaje, viendo solo diferencias, ahora veían algo distinto. Veían un equipo. Veían la prueba de que la unión hacía la fuerza, superando cualquier poder individual. Cuando las naves de rescate finalmente llegaron esa tarde, encontraron algo sin precedentes. 19 cadetes de diversas especies que deberían haberse dividido en facciones, compitiendo por la supervivencia. En cambio, trabajaban juntos como una sola unidad. Y en el centro de todo, un humano y 4 Krell que se habían convertido en algo más que conocidos. Se habían convertido en familia. El amanecer del Destiny se sintió diferente cuando regresaron. La noticia del incidente de supervivencia se había extendido por todas las cubiertas, todos los departamentos, todas las delegaciones de especies. Los cadetes que se habían estrellado fueron tratados como héroes, pero la atención se sentía extraña. La gente los miraba.